Tres palabras definen mi intervención. Tres palabras. La primera, inevitabilidad, asociada a la idea de independencia del Poder Judicial. La segunda, mudanza. Y la tercera, no voy a decir, queda para el final. El objetivo es que me escuchen, al menos para saber cuál es la tercera palabra, que solo va a salir al final, pero salirá. Inevitabilidad. Hay una historia árabe, de la tradición árabe, que me gusta mucho contar. La he conocido hace unos años por un escritor llamado Somerset Maugham, que es un escritor inglés. Y la historia, que tiene miles de años, dice que había un rico mercader árabe que un bello día estaba en su mercado y ha visto la muerte. La muerte es fácil de identificar, tiene una faz negra, siempre tiene una presencia muy sinistra. Pero la muerte ha ido a hablar con ese mercader y le ha dicho: mira, te voy a contar algo. En 3 días, tu mejor amigo, que era su siervo también, va a morir, porque tengo un encuentro con ese amigo tuyo en 3 días. El mercader quedó aterrorizado y pensó: ¿qué pasa? Voy a contarle. Y se ha puesto en un caballo y se ha ido a casa de ese amigo y le ha dicho: mira, la muerte me ha dicho esto, estamos en Bagdad, pero hay una solución. Tienes que irte rápido, lo más lejos posible. Y entonces combinaron que él iría para Samarcanda, que era un lugar exótico y longínquo. Un día ha pasado, 2 días ha pasado, y 2 días después el rico mercader árabe estaba ahí y ha visto otra vez en Bagdad a la muerte. Y la muerte queda un poco sorprendida y le mira al mercader y le dice: mira, ¿qué haces tú aquí? Estoy sorprendido. Tu amigo, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estás aquí? Bueno, esta es mi ciudad, estamos en Bagdad, es mi ciudad. Es que mañana tengo un encuentro con tu amigo en Samarcanda. Esto es la idea de inevitabilidad. No se puede fuir de la muerte, hagas lo que hagas, llegará el día que te vas a encontrar en Samarcanda con ese destino final. Y esta historia siempre me acuerda la cuestión de la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque parece que es una inevitabilidad. La idea de que a nosotros jueces nos cabe siempre luchar por la independencia del Poder Judicial, nos cabe siempre tener armas más frágiles que la de los otros poderes, nos cabe siempre tener altos y bajos, casi siempre más bajos que altos. Y en Europa, y por eso hablo de Europa, así se pasa. La lógica en Europa y la énfasis es de que hay un problema de independencia del Poder Judicial. Os cuento otra historia. En 1834, en Portugal, en mi país, la reina de entonces, Dona María II, pretendía terminar con la inamovilidad de los jueces, pueden enviarlos para donde quiera según sus intereses políticos del momento. José da Silva Carvalho, el presidente de la Suprema Corte, en 1844, quedó furioso, se insurgió con esta medida y le escribió una carta que está ahí, que está en los archivos de Lisboa, diciendo una frase que quedó emblemática para nosotros: Excelencia, la independencia de los jueces no es un privilegio nuestro, pero sí una garantía dada a los ciudadanos. Para eso existe la independencia para los ciudadanos. ¿Qué aconteció a Joaquim da Silva Carvalho? Fue demitido inmediatamente. Pasaron 200 años, el presidente de la Suprema Corte de Polonia, que era una mujer, ha sido sumariamente demitida hace poco tiempo. El presidente de la Suprema Corte de Hungría, que yo he conocido hace unos años, ha sido sumariamente demitido porque esos dos países tienen gobiernos totalitarios de raíz populista y lo primero que hicieron fue sustituir a los presidentes de Suprema Corte
a los presidentes del Tribunal Constitucional y ahora a casi todos los miembros de la Suprema Corte del Tribunal Constitucional, creando figuras como nuevos presidentes de tribunales que puedan controlar a los jueces, creando una reforma de las leyes que va en contra de todo lo que sea la autonomía, la capacidad para los jueces de decidir con imparcialidad. Esa es la realidad de Polonia y de Hungría, pero los problemas existen cada día más en otros países, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia. Hay como que un surto, una plaga que se instaló en los sistemas judiciales europeos de ataque a la independencia del poder judicial. Es claro que para esos poderes más totalitarios, la primera cosa a hacer es minar, socavar el poder judicial. Porque si el poder judicial está sobre ataque, es condicionado, es más fácil imponer la voluntad política del tiranete del día, del turno. Lo mismo se pasa con los media, por ejemplo, hay que controlar los media, eso es una otra realidad que todos conocemos. Turquía, hablaba Ariel de Turquía. Yo creo que no hay ejemplo más devastador que Turquía. En Turquía se viven momentos de terror, de puro horror. 4.560 jueces y fiscales han sido detenidos, confiscados todos sus bienes, casas, ordenadores, coches, cuentas bancarias, se quedaron sin nada, sin culpa formada, sin se saber por qué. Más de 3.000 han sido detenidos hace más de 2 años que están detenidos. En este momento aún quedan 1.580 jueces detenidos. Muchos de ellos siguen esperando por el día de la audiencia. Los jueces más emblemáticos en la lucha por la independencia del Poder Judicial fueron los primeros a ser dimitidos y son aquellos que enfrentan problemas más graves. Murat Arslan, presidente de la Asociación de Jueces de Turquía, querido amigo mío, conocido de la UIM, la Unión Internacional de Magistrados, un miembro importante de la Asociación Europea de Jueces, ha sido detenido y ha sido condenado a 10 años de cárcel. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Hay una imputación que paira sobre todos nosotros ahora, que es de terrorista, la apellido de terrorista. Como decía él, yo mismo estoy un poco acusado, no hay un proceso criminal, pero soy persona non grata en Turquía con el epíteto de cómplice de terrorismo, porque he escrito un artículo en una revista llamando la atención para lo que ocurría en Turquía, el problema de los jueces detenidos, de la cuestión de las garantías, de los derechos, y ese artículo me ha costado a mí nada, porque no es importante, pero es un ejemplo de que no hay escrúpulos y que se van por todas partes, incluso con figuras que son de otros países. Abogadas italianas han sido detenidas, hay un juez del Tribunal Internacional que quedó detenido por más de 8 meses por el gobierno turco. Bueno, terribles los ejemplos, no quiero exagerar, pero en el caso de Turquía no exagero ninguno. La situación es tan calamitosa que la Asociación Europea de Jueces ha decidido crear un fondo de emergencia, un fondo casi para lo mínimo, para dar lo mínimo a esas familias que no tienen nada de jueces y fiscales. Solo damos $1.000, 900 euros, es el máximo que damos. En algunos casos 500 euros, no más. Y una única vez. Y hemos ya gastado 130.000 euros y pensamos gastar más 50.000 euros de donativos de jueces anónimos, de personas, de asociaciones, lo que sea, para ayudar a esas familias, que en muchos casos no tienen que comer, tienen hijos pequeños y viven una situación tremenda. Eso es muy poco hablado por la comunidad internacional. No está en el escrutinio de los medios, no está muy visible para las personas, pero es la realidad del judiciario turco. Como en Polonia y Hungría, los jueces tienen miedo. Hablo con ellos muchas veces, he estado en Polonia 3 veces el año pasado, lunes estaré en Polonia otra vez para traer un poco de solidaridad, de intentar hacer algo.
Es más difícil en Polonia, porque Polonia es un país miembro de la Unión Europea. Ustedes lo saben, por increíble que parezca, es un miembro de la Unión Europea. Y la Unión Europea, en su artículo 2 del Tratado Fundacional, tiene bien clara que todos los estados tienen que ser estados de derecho, lo que significa separación de poderes, independencia del poder judicial, jueces imparciales, etc. Pero es la situación que estamos confrontados hoy y con que tenemos que vivir. Yo estoy hablando de Europa en general, pero todos saben que Europa es multicolor, tiene múltiples cambiantes. Borges, el vuestro genial creador, decía, comparaba Inglaterra al mar, Alemania al bosque, para decir que Europa no se puede definir por una única palabra. Hay una diferencia tremenda entre los diferentes países. Pero esta idea general de que la situación en Europa se va peorando de cada año más, cada año un poco más, con el evento del populismo, con las cuestiones de la tiranía de la mayoría, una democracia iliberal que no respeta el Estado de Derecho. Eso es algo que quiero compartir con ustedes. George Steiner, un pensador que yo admiro, decía que la Europa tiene 5 características, 5. La primera, los cafés. El café de Pessoa, el poeta portugués, que se van a Lisboa, hasta ahí, es un café muy, muy conocido en la ciudad, tiene una estatua de Pessoa sentado en el café. Las calles con los nombres de personas, figuras ilustres, poetas, escritores, cientistas, en contrapunto con las calles americanas que tienen números. La paisaje humana, muchas ruas peatonales. No, el coche no es el emperador de la ciudad, son las personas, eso es muy, muy europeo. La idea de una descendencia dupla, Atenas, con la democracia, con la fundación de Atenas, que todo está en Atenas, y Jerusalén, que tiene mucha importancia con la religión para nosotros. Pero, y ahí eso me interesa subrayar, una idea escatológica, una idea de finitud, casi trágica, una idea de tragedia, otra vez de inevitabilidad. El destino. Parece que nosotros en Europa caminamos siempre para la desgracia. La Segunda Guerra Mundial, que ha sido ayer, sigue en nuestras memorias, pero parece esquecida. Y si leemos libros de los años 30, del inicio de los años 40, biografías de escritores, pensamientos varios de autores de la época, el ambiente que se creó entonces es muy parecido a lo que tenemos ahora, con este miedo al inmigrante, al refugiado, con este antagonismo bipolar de nosotros y vosotros, el enemigo, la idea de que la democracia no funciona, que hay que encontrar una alternativa. Todo eso es muy conocido, y ahí a todos lo sabemos, es la repetición de lo peor. Y esta idea de tragedia es también una idea muy nuestra, muy europea. La segunda nota que vos quería compartir es una nota de mudanza. Es que el mundo está en mudanza, no hay cómo evitarlo, así estamos y así tenemos que vivir. Nosotros, jueces, los abogados, todos los que trabajan en el sistema de justicia. Hay una comparación que a mí me gusta, que es comparar el derecho al mundo del teatro. No es mía. Y en esta comparación, un poco con una originalidad mía, se dice que el escenario de la pieza de teatro es otro, ha mudado para el derecho, para el sistema judicial. Porque hay la globalización. Estamos en un mundo global, no hay más fronteras. El escenario ha cambiado. Ha cambiado el público. El público hoy es más numeroso, es más exigente, es más plural, está más activo en las redes sociales, en la cuestión de la confianza en el sistema. Han cambiado los actores. En mi país, por ejemplo, 80% de los jueces son mujeres.
hace 40 años era prohibido en mi país haber una mujer que pudiera ser jueza en los tiempos de la dictadura. Eso ha cambiado en 75 y ahora tenemos una entrada de casi 80% de mujeres en la magistratura. Y esto tiene... Y cambiaron también, y eso es lo principal quizás, el libreto, el nuestro libreto. El nuestro libreto ha sido siempre la ley. Pero la ley está en una crisis tremenda, tremenda. Es prolixa, se contradice, un día dice una cosa, otro día dice otra. No se sabe muchas veces lo que quiere el legislador, todos sabemos eso. La ley muchas veces dice, bueno, eso queda para la discrecionalidad del juez. Se ve eso en derecho de familia, superior interés del niño, se ve eso en derecho laboral, incluso en el mercantil. La ley se remite un poco y al mismo tiempo el derecho se ha puesto a correr, se exige rapidez. La expresión de que la ley, el derecho, se ha puesto a correr es una expresión muy conocida en Europa de François Host y representa un poco la realidad nueva con que vivimos hoy y con que tenemos de convivir. Se asiste a una era de desorden, una era de inquietud, como hablaba Juan Antonio. Yo no resisto a citar Lorenzetti. La coherencia no surge ya de la ley, sino de la interpretación posterior a cargo de la doctrina y de los jueces. Antes la coherencia resultaba de la ley, era muy clara, muy sencilla. Eso acabó. Se vive un estado de intervenciones aisladas para problemas que surgen en la opinión pública y rápidamente se hace una ley y después se cambia, se olvida y no pasa nada. Bauman, un otro pensador, habla de modernidad líquida, esta idea de liquidez, que no hay una rigidez como había antes en lo espejo de la ley. Una sociedad de espectáculo, de imagen, una sociedad del inmediatismo, del placer inmediato, que busca una satisfacción instantánea. Eso es otra característica de la idea de cambio, de mudanza. Y finalmente, como pano de fondo de todo esto, una crisis de legitimidad, una pérdida de credibilidad en las autoridades políticas. Mucho por culpa de una palabra que nos gusta decir, pero que tenemos que repetir siempre, en todos los países, la palabra corrupción. La corrupción mina la sociedad. La corrupción está ahí en tantos momentos de la historia de cada pueblo y Europa no es ninguna excepción. No piensen que en Europa no tenemos graves problemas de corrupción, que los tenemos, y una cierta incapacidad del sistema judicial de cambiar este estado de cosas. Destino, fado, inevitabilidad, cambio, mudanza. En estos dos tópicos se encaja el asociacionismo judiciario, el asociativismo de jueces. Yo veo al asociativismo, perdón por la palabra que es difícil de decir en español, como una idea de antídoto. Lo veo como un antídoto, un remedio, algo que puede ayudar a resolver estos problemas, algo que está ahí y que los jueces, hablo como juez, tienen que usar más y más, tienen que ir a buscar lo mejor que puede traer el asociacionismo judiciario. Tocqueville explicaba para qué sirve esta idea de asociación. Hoy, en las sociedades modernas, tienden a desinteresarse del individuo, a desinteresar el individuo pelo interés colectivo. La idea de cada uno que va por sí. La idea de que la felicidad es algo de personal, no tiene nada que ver con el colectivo. Eso facilita el aparecimiento de tiranías. Esto es Tocqueville que lo ha dicho muchos años atrás. Y por eso las asociaciones para Tocqueville tendrían la función fundamental de permitir la integración social y la participación política a través de la interiorización de valores de cooperación y reciprocidad. Esta es la idea seminal de que existen las asociaciones. Para Habermas, que es un pensador contemporáneo, aún vivo, felizmente, dice que el núcleo fundamental de la sociedad civil
miren cuán impactante es esta afirmación. El núcleo fundamental de la sociedad civil reside en las asociaciones no estatales y no económicas, que sean voluntarias y que ligan las estructuras comunicacionales del espacio público a la componente social del mundo vivido. El mundo vivido. Eso son las asociaciones de jueces. Bueno, podía hablaros de FAM, podía hablaros de la Asociación Portuguesa, que representa 95% de los jueces. Podía hablaros de la tragedia española, de tener 5 asociaciones que están muy polarizadas, fragmentadas, que representan intereses políticos, que nada tiene que ver con el mundo de los jueces, que deben estar lo más apartados posibles de esa idea de partidocracia del asociacionismo judiciario. Es una tragedia, no apenas en España. En Francia hay un problema no tan grave. En Alemania, un poco como Portugal, hay una asociación única que representa la totalidad de jueces y fiscales y que tiene una intervención cívica muy importante en la sociedad civil. Pero estoy aquí para hablaros del asociacionismo internacional. Yo soy vicepresidente de UIM, que tiene 90 países, asociaciones de 90 países, es la mayor estructura del judiciario del mundo. Soy presidente de la Asociación Europea de Jueces, que tiene 43 asociaciones de 43 países, todos prácticamente. Claro que no tenemos a Turquía, porque no permiten que haya una asociación independiente en Turquía. Y tenemos muchas dificultades con los países como Polonia y Hungría, como Bulgaria. Bulgaria han decapitado financieramente a la asociación búlgara, que era una asociación muy activa, muy dinámica, y ahora vive momentos muy difíciles sin capacidad financiera porque ha salido una ley que prácticamente no permite la actividad de organizaciones no gubernamentales como en Hungría o incluso de asociaciones de jueces como en Bulgaria. Importante notar que existe una norma que es el núcleo de la soft law para los jueces, que son los principios fundamentales relativos a la independencia de la magistratura. Estos principios son de Naciones Unidas, han sido aprobados en 85 y siguen muy actuales. Y el parágrafo 9 dice que los jueces son libres de constituir asociaciones o otras organizaciones y de se afiliaren para defender sus intereses, promover su formación profesional y proteger la independencia de la magistratura. Esto es una norma de Naciones Unidas que muchos países no respetan. Necesitamos de más normas como estas. Estamos trabajando en eso en Consejo de Europa para que haya más recomendaciones en este sentido, de proteger el asociacionismo de jueces, porque muchas veces es la arma que tenemos para poder luchar contra esos que quieren decapitar nuestra imparcialidad. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, Tribunal Penal Internacional en La Haya, Supremas Cortes, tribunales constitucionales, todos estos tienen una componente internacional. La idea de un mundo global de que vos hablaba cuando hablaba del escenario que ha cambiado para el derecho. Todas estas instituciones existen en Europa, son muy importantes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea está combatiendo lo que está pasando en Polonia de una manera muy activa que a todos nos orgulla, y evidentemente que a nivel internacional los jueces tienen que estar activos, tienen que seguir esta línea, este rumbo, para que podamos estar también ahí pendientes de lo que se pasa a un nivel global. Algunas notas para compartir con vosotros cómo veo yo la actividad asociativa de los jueces. En primer lugar, creo que no puede ser estrictamente gremial, corporativa. Claro que tiene que ser, claro que nuestros intereses profesionales son muy importantes, pero no puede ser solamente la cuestión de los salarios y todo eso, del sueldo. No puede ser solo eso, porque
Nosotros tenemos una función, tenemos una profesión que está al servicio del interés público, al servicio de los ciudadanos. Para eso existimos. Ejercemos la justicia en nombre del ciudadano, del pueblo. Y eso no puede ser sonegado y tiene que estar siempre presente en nuestra actividad asociativa. Por otra parte, es importante democratizar la información, tornar más abierta, más transparente la actividad de los jueces, para que las personas la entiendan y puedan compartir un poco más con nosotros, generando confianza, que es el valor básico, fundamental para nosotros jueces. Tenemos que tener, en tercer lugar, un discurso para el exterior, exógeno, que mire a los intereses concretos de las personas, que escuche lo que nos dice la sociedad. Si los jurados son una solución para atraer el ciudadano para el sistema de justicia, vamos a crear jurados. Vamos por ese camino, porque eso significa un acréscimo de confianza, porque eso puede ser un plus para nosotros y para nuestra relación con la comunidad. Edmund Burke decía que la justicia es la gran política permanente de la sociedad civil. La gran política de la sociedad civil. Y la sociedad civil necesita de esa intervención. El cuarto punto que quería compartir con vosotros es que nosotros, asociaciones, jueces, consejos, lo que sea, tenemos que ser pacientes, muy pacientes, moderados y pacientes. Hegel decía que la impaciencia pide el imposible, pues mira solo para la meta sin cuidar de los medios para alcanzar. Si solo quieres la meta, si eres impaciente, no lo vas a conseguir. Es un trabajo difícil, un trabajo casi de proximidad, de mediación. Es un trabajo prudente y paciente. No hay soluciones miraculosas y nada. El siglo que vivimos es desafiante, es difícil, es preocupante, pero también es interesante. Todo esto es interesante, es un desafío. Hay un viejo proverbio chino que dice que Dios nos libre de tiempos interesantes, pero esta es nuestra realidad. Borges es un hombre portugués. Sí. Y Borges ha escrito de Portugal y ha dicho esto, y qué orgullo, voy a leer. Nada o muy poco sé de mis mayores portugueses, los Borges, porque era descendente de portugueses. Cumplida la faena son Portugal, son la famosa gente que forzó las murallas del oriente y se dio al mar y al otro mar de arena. Esto es lo que ha dicho Borges de Portugal. Y yo, que camino para el final, quería compartir un poema de Borges que habla de todo esto de una manera muy mejor, más sencilla, más clara, de todo lo que he dicho hasta ahora. Una dupla idea, una idea de perenidad, una idea de que hacemos lo mismo que Joaquín de Carvalho lo hacía hace 200 años, una idea de que las cosas siguen iguales, pero también una idea de sobresalto, una idea de cambio, una idea que tenemos que encontrar nuevas respuestas. El poema se llama Son los ríos. Somos el tiempo, somos la famosa parábola de Heráclito, el oscuro. Somos el agua, no el diamante duro, la que se pierde, no la que reposa. Somos el río y somos aquel griego que se mira en el río. Todo nos dijo adiós, todo se aleja. La memoria no acuña su moneda. Y, sin embargo, hay algo que se queda. Y, sin embargo, hay algo que se queja. Shakespeare, un otro poeta, decía que el destino, Samarcanda, es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos. Yo creo que nos cumple a los jueces continuar a jugar. Y tenemos un comodín, que es el asociacionismo de jueces. Comodín, la tercera palabra. Gracias.